Vamos a resolver nuestro primer problema con triángulos rectángulos. Primero vamos a leerlo. Dice, en una torre de 40 metros, que está sobre un peñasco de 65 metros de alto, junto a una laguna, se encuentra un observador que mide el ángulo de depresión de 20 grados de un barco situado en una laguna. ¿A qué distancia de la orilla del peñasco se encuentra el barco? Este problema viene con esta representación gráfica, ¿sí? Aquí vemos el peñasco de 65 metros de altura, la torre y el observador. Teniendo en cuenta una recta horizontal, vemos el ángulo de depresión de 20 grados, ¿sí? Y lo que nos pide es a qué distancia de la orilla se encuentra el barco, entonces ahí justamente vemos la distancia D. Llevado en GeoGebra con los datos dados, tenemos entonces la altura de 65 metros del peñasco, la altura de la torre de 40 metros, en el punto C estaría la ubicación del observador, el ángulo de depresión de 20 grados, una recta horizontal que representaría la laguna y la intersección de el ángulo de la recta del ángulo de depresión de 20 grados con esa horizontal que me da el punto D. Muy bien. Lo que nos está pidiendo entonces es el segmento AD, que sería la distancia desde el peñasco al barco. Muy bien. Lo primero que vamos a considerar es que tenemos un triángulo rectángulo entre la altura y la horizontal. Acá hay un ángulo recto, entonces nuestro triángulo es rectángulo. Podemos trabajar con razones trigonométricas. Necesitamos un ángulo del triángulo, para eso vamos a usar el ángulo de depresión, ¿sí? Y vamos a marcar, vamos a ver dónde tenemos el ángulo. Vamos a marcar el ángulo complementario al ángulo de 20 grados, que sería el ángulo de 70 grados. Muy bien. Si usamos este ángulo, pensemos lo siguiente. Tenemos que ver qué datos tenemos y qué es lo que buscamos. Claramente acá vemos que lo que buscamos es el cateto opuesto al ángulo de 70 grados. Y como dato tenemos el cateto adyacente, que mide 105 metros. Muy bien. Con el cateto opuesto y con el cateto adyacente se relaciona la tangente del ángulo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que escribir. Tenemos que ver qué razón trigonométrica utilizar con los datos dados y con la incógnita. Entonces, como les dije, tenemos la tangente de 70 grados es igual al cateto opuesto AD sobre el cateto adyacente, que es AC y mide 105. Muy bien, despejamos entonces de ahí, despejamos AD, 105 que está dividiendo pasa multiplicando y queda 105 por la tangente de 70 grados. Muy bien, vamos a hacer la cuenta en GeoGebra con ese número, tangente de 70 grados por 105, y nos dio 288,485 metros. Muy bien. Como hice el trabajo en a escala en GeoGebra, la longitud del segmento, ¿sí? Vamos a ver cuánto da para comprobar si da 288,48. Vamos a medir la distancia del segmento. 288,485 metros. Entonces, está bien también la comprobación. No se olviden que es lo importante, relacionar una de las razones trigonométricas principales, ¿sí?, con los datos dados, que es en este caso un ángulo y un cateto, y con la incógnita, que en este caso también es el otro cateto.